pasado, acá te presento. Bueno. Nicola, Jota. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ahí. Acomodate. Instala entonces. Vamos a hacer un poco de ruido. Vamos a hacer ruido. Hola, ¿cómo están todos? Estamos en una nueva edición de Latin Chip. Estamos con un invitado internacional, así que voy a dejar que se presente y que diga cómo se llama su proyecto. Hola, acá J Cápsula desde Chile. Feliz de estar acá, invitado por Presor y Naku. Nos conocimos en la Blip Love, así que más que feliz, así que eso. Contanos, ¿por qué fue que entraste a esta música, Jota? ¿Cómo fue que te sedujo esta música? Bueno, siempre me han gustado las consolas, los videojuegos, no sé, todos crecimos con esa onda. Pero en el 2013 yo me empezó a picar el bicho. No sabía cómo hacerlo, tenía el Game Boy, tenía las cosas ahí. Partí haciendo circuit bending, Sí. pero todavía no sabía cómo llegar. Después tuve algunos sintetizadores, una drum machine, que las traje igual, pero siempre me gustó eso de lo portátil y el sonido de 16 bits. Así que desde el 2016 más o menos ya estoy metiéndole mano a los cartuchos. Así que nada. Bien. ¿Y te acordás cuáles fueron o cuál fue el artista que te influenció, que lo viste o que lo escuchaste nombrar, que dijiste yo quiero hacer esta música también? Una vez no me acuerdo el nombre, pero fui a una fiesta, una rave de drum and bass. Llegó un inglés que trajo un Game Boy, hizo DJ set, pero de repente tiraba el Game Boy rojo. Y ya me voló el cerebro y no entendí nada. Nunca supe quién era, ni dónde fue, ni nada. Después vi el 2013, vi al Rano, a una niña malvada que es de allá de Chile. Lo vi tocar en vivo y vi que tocó con 2 consolas de Game Boy. Y ahí empecé y dije, si tiene 2 consolas ahí, se puede hacer. O sea, ahí empezando de a poco, armar algunas cosas, a ver qué sale. Nombraste recién el circuit bending. Para que sepa la gente qué es esto. El circuit bending lo tiene The Red Gonzala, que fue el padre del circuit bending, que es abrir un juguete, de algo que lo puedes abrir y no te dé la corriente si lo tocas. Claro. Y manipular los circuitos eléctricos, manipular los chips para sacar nuevos sonidos. De esa forma, al meterle, no sé, la mano cambia la resistencia de la placa y empieza, no sé, a sonar diferente, y eso es lo que uno aprovecha para sacar los ruidos nuevos. Entonces en 2006 ya estabas en Chile, por lo menos, haciendo ruido con aparatos, con juguetes. Más o menos como el 2012 ya estábamos con el circuit bending. En el 2006 escuchaba música pero no entendía nada. O sea, decía, ¿cómo hago esto? Tenía el típico software, no sé, claro. Fruity Loop, pero no era lo mismo. No es como siempre quise el hardware. Claro. No es lo mismo que abrir un juguete y meterle cables, potenciómetros, no sé. Claro, el aparato también te lleva a la música, sí. No solo es la música de por sí. Entonces, allá en Chile ya hay una escena de esto, porque me contaste que hay ahí en una malva, ¿me dijiste? Sí, yo aprendí circuit bending con Pablo Guerra, que es Polward. Sí. Así que un saludo ahí a mi amigo. Y él a su vez aprendió de Lervo, que Lervo aprendió de Jorge Crowe, que es de acá. Argentino, sí. Así que ahí saludo a todos ellos. Yo también había desarmado cosas, había roto juguetes, pero no sabía que, mira, ponle un plug acá, conéctalo a una mesa y suena fuerte. Y ahora con los Game Boys y con el chiptune ya son varios allá en Chile, ¿no? ¿Ya tienen una escena o algo así? Allá todavía no está tan armada la escena, pero está pegando fuerte. Está el Blue. Claro. Blue que le está dando con todo, está con los Nano Loop, está LSDJ y está Hells, que es un seco que está allá. Un seco es algo bueno. Sí. No, acá me dijeron que no dijera seco, pero bien. Que sonaba mal. Bien. Pero un seco es como que es soplado, es bueno. Y no, Hells tiene varios temas, varias canciones, temas buenos, 1000 reproducciones. Y yo lo admiro mucho, me gusta mucho su música. También escucharlo me dijo, ¡ay, es loco bueno! Ahora estamos metidos en la criptomoneda, está haciendo dinero. Bien. Pero ojalá haga ruido. Bien, un nerd que va a juntar unos pesos. Sí, no, y creo que de aquí a años más va a estar millonario. ¿Nos querés contar acerca de la música que vas a hacer hoy?
Hoy vamos a mezclar un poco de dos consolas, dos Game Boys. Me traje la Electribe, que es mi sintetizador regalón. Suena, tiene ya tubo, entonces suena bomba. Y nada, ahí va a tirar improvisando. Vamos a escuchar entonces Claro. un poco de eso que trajiste. Bueno, Jota, tremendo la potencia de lo que acaba de sonar. Increíble. Bueno, gracias. Bueno, se ve que en Chile disfrutan del chiptune bien arriba, con mucha potencia. Sí, hay harto de PM. Bueno, genial. Y aparatos dispares vi que tenías en la mesa. ¿Cómo fue que los fuiste eligiendo y que armaste Claro. de todos esos aparatos tu instrumento? Hay una PSP, una PlayStation portable, que la ocupo de sampler. Tengo un banco de sonido. Y el banco de sonido lo bajé del archivo, del CD, del StarCraft. Wow. Que viene ahí copiar, pegar y lo metí adentro. Que es un juego que lo jugué harto cuando más chico. Y el SDJ más el sintetizador que no quiero decir la marca, pero por último que nos ponga una bolera. Bueno, pero ya va a traer la polera, decile. Claro. El Stripe, que está ahí haciendo las bases, así que eso. Bien. Y contabas de la música de StarCraft. StarCraft, claro. Bien. Y esos sonidos del StarCraft fueron parte de la sinfonía de pequeño de todos los juegos que jugabas. Claro. ¿Y te acordás qué juegos eran los que te metían en trance musical cuando niño? Bueno, el StarCraft no es muy trance, porque se escuchan bombazos Claro, más que todo y es balazos, sonido. pero igual... Había una música de inicio igual del StarCraft. Sí, Bien. sí, la apertura. Sí. Igual me influenció como en toda esa onda, como un poco cyberpunk, o sea, Sí. como del espacio, de Claro. aliens, aliens más avanzados, aliens más grotescos. Sí. Los humanos que están ahí cagándola siempre. Y esta música igual cibernética del espacio, de un mundo distópico, pero se lee algo bailable, hay algo de fiesta. Claro. ¿Vos estás queriendo con tu música generar que la gente baile o qué es lo que querés hacer con tu música? ¿Sabés a dónde querés llegar o por qué haces la música que haces?
Primero empecé a hacerla porque gusto propio, o sea, como que, ¿cómo lo hago? ¿Cómo por pasarla bien yo Sí, mismo sí. en la casa, no sé? Sí. Después me dijeron, ¿sabes qué? Muéstralo acá. Así que nada, y ahora estoy acá. Bien, bien. Pero es más que nada como por gusto propio de... Claro, una meta personal, Sí. algo personal. Pero sabemos desde acá de Buenos Aires que en Chile, en Santiago, hay una fiesta o una escena, no sé cómo llamarlo, vos lo explicarás mejor, que se llama Café con Cables. Claro. ¿Qué pasa? ¿Y la gente baila o va solo a escuchar los ruidos de estas máquinas? Sí, el café con cables empieza de temprano, desde las 2 de la tarde. Y empezamos más noise, o a veces empezamos más tranqui en el patio. Ya desde las 6 nos ponemos más con el beat. A veces hay más techno, a veces hay más EBM. O va a depender o a veces estamos más noise. Depende como del día, depende de los artistas, porque son de las 12 a las 11, son Claro, es 8 algo artistas diurno. que... Guau, 8 artistas Sí. por... Hacemos intervenciones dentro de cada trayecto. A veces hacemos intervención artística, más de performance, que no son tan cable, pero hacen intervención del espacio. Hay diferentes... Sí, metemos todo, café con cable. Bien, perfecto. Y ahora vas a hacer un tema más de esto que sucede también en Café con Cables. Sí, Bien, perfecto. sí, va a ser algo como de más tardecito de café con cable. Algo de la noche. De la noche, sí. Bien. Vamos a escuchar entonces la música más hitera de Café más con darks, Cables, claro. hecho por J Cápsula acá. Tremendo lo que escuchamos recién, che. Bueno, algo más, sí, fue algo más noise, con sampler de videojuegos y también con el mismo cartucho que tiene su propio motor de noise, así que eso. ¿Dónde es que la gente puede escuchar esto que vos nos mostraste hoy, si quiere profundizar en tu música? Esto está en SoundCloud,
que es J Cápsula, y en YouTube ¿J-O-T-A o solo la letra? es J-O-T-A Cápsula. Cápsula es por la... Tiene que ver con un poco de Akira y también tiene que ver con la depresión y todo eso que nos afecta tanto. Bueno, que se canaliza por lo menos Claro, en esta manejada. sí. Porque esto no era nada depresivo. Pero igual tiene toda la enfermedad que uno necesita como el medicamento. Bien, bien, bien. Che, ¿y qué artistas de la escena, tanto de Latinoamérica o del mundo, te gusta que están haciendo ruido acerca del chiptune, que están haciendo nuevos sonidos? Bueno, del mundo yo recomiendo a NNN, Wow. que son 9N, es japonés. Tocarte con la chica, ¿cómo se llama? Toriana era, Con ¿no? Toriana, sí, me vuelan en el cerebro estos japoneses. Claro. Ahí sale un poco la inspiración. Y de aquí de Latinoamérica, el que me voló el cerebro y lo vi en vivo fue a Payaso Cagar Trompadas. Tremendo. Tremendo, porque yo había escuchado Máquina, pero ya meter voz me inspiró mucho. Tengo un vocoder, igual estoy probando con otro con otro estilo, con más, meter algo con más de death metal, mezclar ahí un poco con chiptune más, un poco más satánico, no sé. Sí. Y de Chile recomiendo a Blue, que está con el Rano Loop, y al Rano, a la Niña Malvada, que hace poquito sacó un nuevo EP. Bien. Así que Están tremendo haciendo Sí. música en Chile con el chiptune. Bien, perfecto. sí, están dándole acá. Y a la gente de banda sonido de algún juego que a vos te haya marcado, que a vos te haya hecho bien, que recomiendes a la gente para que se focalice, no sé si jugar el juego, pero a meterse a escuchar lo que hicieron en esa obra. Es un poco antiguo, pero me voló la cabeza cuando más chico, que es el intro del Doom 95, Wow. que ese que venía a disquete, que tan, full 8 bits, venían en un computador yo creo que fue el primer computador que tuve, y también esa música es muy 8 bits. A pesar de que es más oscura, es más Claro, denso, porque claro, claro. el juego es más tenebroso. DOS pero- era en ese Sí, momento. DOS. El Doom año 94, 93, una cosa Sí, así. en 5 disquetes creo que venía, ¿no? Y esos sonidos, porque recién contabas death metal y chiptune y Doom, entonces estás metiendo esos sonidos en un nuevo disco, ¿estás laburando con eso? Sí, tengo ganas de sacar un EP Sí. con sonidos no tan kawaii, que sea feliz pero a la vez rudo. Bien, que sea lindo no quiere decir que sea buenito. Claro. Y bueno, eso pasa mucho con el chiptune. Estamos haciendo música con estas máquinas, pero... Sí, a veces hay que sonar happy, pero también hay que reventar ahí con una batería, no sé. Bueno, bien. Entonces vamos a escuchar un tema más tuyo, Jota, de la música que está sucediendo junto a vos en la escena chilena y en Café con Cables. Claro, vamos a hacer algo más experimental, digno de... El Café con Cable nació full experimental, así que vamos a hacer algo improvisado, experimental, meter ruido, jugar con los BPM, con los efectos. Y bueno, antes de ir, quiero dar unos saludos a los chicos de allá de Chile, a Polward, a Pablo, a Blue, que están metidos, al Rano, al Hells, que están full, KTV, que también se están motivando, al Steely Rave, que es de Concepción. Ahí el otro día nos tomamos unas cervezas con pizza y Bien. hicimos un poco de noise. Entonces Así quedó saludada casi toda la escena chilena. A toda la escena, aprovechando la pasada. Bueno, gracias a todos por haber estado en este capítulo de Latin Chip y nos vemos la próxima por el mismo canal. Jota, mil gracias por haberte venido hasta acá. Gracias a ustedes. Abrazo enorme. Nos vemos. Nos vemos.
Estéreo y lo que tengo que pasar a mono. Perfecto, y todo. Fue muy divertido, gracias chicas. Bueno. Sigo grabando hasta allá y vamos viendo. ¿Se terminó? Se terminó, muchachos. Excelente, muchachos.